Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver los sustantivos en italiano. Vamos a ver primero un poco de introducción y después vamos a ver cómo se forman los plurales en italiano, ¿sí? Entonces, la primera aclaración que vale la pena es mencionar que en italiano los sustantivos tienen género y tienen número. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen género, ¿por qué? Porque son o masculinos o femeninos y que tienen número porque son o singulares o plurales, ¿sí? Lo mismo que en el español. Entonces, vamos ahora a ver cuándo un sustantivo en italiano es masculino y cuándo es femenino, ¿sí? Para después poder ver el número, es decir, cómo pasar del singular al plural. Entonces, primero, vamos a ver acá en la pizarra que la mayoría de los sustantivos que terminan con la letra O son masculinos. Por ejemplo, libro, amigo, cuaderno, ¿sí? Libro, amigo, cuaderno. O puedo mencionar, por ejemplo, albero, ¿sí? Árbol, ragazzo, chico, bambino, niño. ¿Sí? La mayoría de los que terminan con la letra O son masculinos. Si bien hay excepciones, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunos sustantivos que terminan con la letra O y son femeninos, pero la gran mayoría que terminan con O son masculinos, ¿sí? También en italiano hay sustantivos que terminan con la letra E y estos pueden ser, es decir, hay palabras que terminan con la letra E y son femeninas y hay palabras que terminan con la letra E y son masculinas. Vamos a ver primero algunas reglas para saber cuándo las palabras que terminan con la letra E son masculinas, ¿sí? Si bien con la práctica y con el uso del idioma esto se va aprendiendo naturalmente, está bueno tener este pequeño resumen para al principio poder por lo menos guiarnos y orientarnos sobre esta regla. Entonces, las palabras que terminan con E van a ser masculinas si se refieren a personas de género masculino, ¿sí? A personas o cosas de género masculino. Por ejemplo, padre, studente, ¿sí? Padre o estudiante. Porque estudiante en español se refiere a estudiante mujer o varón, pero en italiano studente se refiere al género masculino, ¿sí? Al género femenino se le dice studentessa, ¿ok? Entonces, cuando las palabras se refieren a personas o cosas de género masculino y terminan con la E, van a ser masculinos. Después, cuando la palabra termine con ore, ¿sí? Por ejemplo, fiore, humore, flor, ¿sí? En español la palabra flor es femenina y en italiano es masculina, ¿sí? Fiore, humore. Las palabras que terminan con ale, sale, canale, sale también en español es la sal y en italiano es masculino. Las palabras que terminen con ile, por ejemplo, fucile, ¿sí? Rifle, fucile. Y las palabras que terminen con one, cordone, ¿ok? Entonces, si la palabra termina con la E y cumple alguna de estas reglas, va a ser masculina. Y la gran mayoría que termina con O también son masculinas. Vamos a ver ahora entonces las palabras femeninas, ¿sí? Tenemos las palabras que terminan con la letra A, también en su mayoría, porque existen palabras que terminan con la letra A y son masculinas, pero la mayoría son femeninas. Por ejemplo, casa, ragazza, strada, ¿sí? Casa, chica, calle. También, como mencioné hace un ratito, hay palabras que terminan con la E y son o masculinas o femeninas. En este caso vamos a ver la regla de las palabras que terminan con E y son femeninas. Entonces, van a ser femeninas si se refieren a personas de género femenino, por ejemplo, madre o moglie, ¿sí? Madre o esposa. También van a ser femeninas las palabras que terminen con zione, por ejemplo, stazione, ¿sí? Estación. Las palabras que terminen con sione, por ejemplo, decisione, decisión. Las que terminen con gione, como regione o stagione. Y las que terminen con udine, por ejemplo, habitudine. Entonces, estación, decisión, región y estación, pero esto se refiere a estación de
primavera, verano, otoño, invierno, o en el caso de las series, de las temporadas, ¿sí? Y habitudine, costumbre. Entonces, hasta acá vimos que los sustantivos en italiano pueden terminar con la O, con la A o con la E. Si terminan con la O, en su mayoría son masculinos. Si terminan con la A, en su mayoría son femeninos. Y si terminan con la E, puede que sean o masculinos o femeninos. Para ambos casos tenemos algunas reglas para usar al principio que nos ayuden a darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, estas reglas son para cuando una palabra termina con la E y va a ser femenina, y estas reglas de acá van a ser para cuando una palabra termina con la E y es masculina. ¿Sí? Entonces, ahora que vimos el género de los sustantivos, vamos a ver cómo se forma el plural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en español, para formar un plural, para pasar una palabra de singular a plural, lo que hacemos es agregar una S al final. Por ejemplo, si yo digo una casa, digo dos casas. Le agrego una S y ya tengo el plural. Pero en italiano esto no pasa. En italiano hay otra regla, ¿sí? Lo que se hace es cambiar la vocal final, ¿sí? No es nada difícil, es simplemente cambiar la vocal final. Y acá tenemos la regla, ¿ok? Entonces, si tengo que cambiar la vocal final y la palabra termina con la letra A, voy a cambiar la A por la E. Es decir, por ejemplo, si tengo, vamos a anotar, si tengo casa, vamos a ponerlo en blanco. Si tengo casa, el plural va a ser case, ¿sí? Casa, case. ¿Por qué? Porque la A se reemplaza por la E. Si tengo strada, el plural va a ser strade, ¿sí? Entonces, calle, calles, casa, casas. Ahora, si la palabra termina con la letra O, voy a cambiar esa O por la I. Por ejemplo, si yo tengo la palabra ragazzo, que es chico, el plural va a ser ragazzi, ¿sí? Entonces, chico, chicos. Y si la palabra termina con la letra E, esa E se va a reemplazar por la I. Entonces, por ejemplo, chiave, chiavi, llave, llaves. Entonces, la regla es muy sencilla. Si la palabra termina con la A, reemplazo la A por la E. Si la palabra termina con la O, reemplazo la O por la I. Y si la palabra termina con la E, reemplazo la E por la I. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, esempi, ¿sí? Por ejemplo, libro, libri, libro, libros. Cuaderno, cuaderni, cuaderno, cuadernos. Amico, amici, amigos, amigo, amigos. Ragazza, ragazze, chica, chicas. Casa, case, casa, casas. Chiave, chiavi, llave, llaves. Stagione, stagioni, estación, estaciones. Orologio, orologi, reloj, relojes. Zio, zii, tío, tíos. Acá tenemos un tema que es una excepción a la regla de la formación de plurales que vamos a ver en una pizarra más adelante, ¿sí? Porque si notas acá, esta palabra termina con la O, pero acá no le agrego una I, sino que solamente le saco la O. En cambio acá, que termina también con la O, sí le agrego otra I. Entonces, esto no te preocupes ahora que lo vamos a ver en otra pizarra. Lo importante ahora es que sepas que la regla de los plurales, ¿sí? Que se cambia la vocal y cómo se cambia. Reemplazo la A por la E, la O por la I y la E por la I. ¿Ok? Y acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, como vimos la regla de formación de plurales, vamos a ver las excepciones a esta regla, ¿sí? Porque siempre existen excepciones. En general, la mayoría de las palabras cumplen la regla, pero hay excepciones y las vamos a ver ahora. Entonces, primero tenemos palabras extranjeras. Palabras extranjeras son, por ejemplo, taxi, hotel, sport, yogurt, ¿sí? Estas palabras no van a cambiar para pasar al plural. Es que decir que van a ser siempre iguales. Yo voy a decir, por ejemplo, un taxi, due taxi.
un taxi, dos taxis, ¿sí? No va a cambiar. Las palabras extranjeras. Después tenemos palabras que terminan con sílaba tónica. ¿Qué significa que terminen con sílaba tónica? Que la última vocal está acentuada. Fíjate, città, università, café. Entonces, estas palabras tampoco van a cambiar para pasar al plural. Yo voy a decir, por ejemplo, una città, due città. Es decir, una ciudad, dos ciudades. En italiano la palabra no cambia, va a ser la misma. Lo mismo pasa con università o café. Como la última vocal está acentuada, no van a cambiar para pasar al plural. Voy a decir un'università, tre università. Un café, cinque café. ¿Sí? Entonces, primero tenemos estas dos excepciones, palabras extranjeras y palabras que terminan con sílaba tónica. Vamos a ver otras excepciones ahora. Tenemos plurales irregulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son plurales, es decir, palabras que no siguen la regla porque tienen un plural irregular, ¿ok? Y son, por ejemplo, uovo, ¿sí? Que significa huevo. Acordate que si teníamos una O al final, para pasar al plural, cambiábamos por la I. Pero en este caso va a ser uova el plural, ¿sí? Entonces, uovo es el singular y uova el plural. Dito pasa lo mismo. Dito es dedo. El plural va a ser dita, ¿sí? Dedo, dedos. Después tenemos la palabra oso, ¿sí? Hueso. La palabra hueso, que esta palabra tiene dos plurales. Pero esto es un caso interesante. Vamos a escribirlo acá. Oso significa hueso. Pero si yo digo en plural ossi, huesos, me voy a estar refiriendo a huesos de animales, por ejemplo, los que les doy a los animales, a los perros, para que coman. Ahora, si yo digo osa, también significa huesos, pero me voy a referir a los huesos humanos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos distintas formaciones de plurales. Osi, osa, tienen dos significados diferentes, ¿ok? Y después tenemos uomo, ¿sí? Uomo es hombre y el plural de uomo es uomini, hombre, hombres. Bien, la siguiente excepción a la regla es las palabras monosílabas, es decir, las palabras que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, re, que significa rey. Entonces voy a decir un re, re, un rey, tres reyes. En italiano no va a cambiar, ¿sí? Después pasamos a otras excepciones. Tenemos las palabras que terminan en ista, ¿sí? Por ejemplo, jornalista. ¿Qué va a pasar acá? Jornalista, que significa periodista, significa tanto periodista para masculino o femenino. Pero si yo, por ejemplo, quiero decir em, Marcelo y Marco son periodistas, es decir, dos hombres, voy a decir giornalisti. Por ejemplo, Marcello y Marco sono giornalisti. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, María y Lucía son periodistas, que son dos mujeres, voy a decir giornaliste. Maria e Lucia sono giornaliste. Entonces, tenemos un singular, pero dos plurales. Giornalista lo uso tanto para masculino o femenino en singular y para el plural tengo giornalisti para masculino y giornaliste para femenino. Y después tenemos esta otra excepción, que es la excepción que te había comentado acá con estos dos ejemplos, ¿sí? Las palabras que terminan en io, ¿sí? Las palabras que terminan en io. Estas palabras, en vez de sacar la O y poner otra I,
¿sí? Que se va a juntar con la I anterior, lo que hacen es borrar la O y dejan la I anterior, no agregan nada. Por ejemplo, armadio, el plural va a ser armadi, orologio, el plural va a ser orologi, pero existe una palabra que es una excepción a esta excepción, que es la palabra zio, ¿sí? Que significa tío. Esta palabra no es que saca la O y deja la I sola, que sería tsi, sino que agrega una I por una cuestión estética y sonora, ¿sí? Entonces, el plural de tsio va a ser tsi. Esas dos I se pronuncian, ¿sí? Tsio, tsi, tío, tíos. Entonces, esta es la única palabra por ahora que va a ser esta excepción. El resto de las palabras que terminan en io van a borrar la O y dejar la I anterior, ¿sí? Fíjate que acá no se agrega otra I, solamente se saca la O. Entonces, tenemos la regla general, ¿sí? Para pasar al plural, cambio la vocal, dependiendo con qué vocal termine la palabra, voy a cambiar y ya tengo el plural. Tenemos las excepciones, palabras extranjeras, palabras que terminan con vocal acentuada, plurales irregulares, palabras monosílabas, no cambian, palabras que terminan en ista, que tienen dos plurales dependiendo del género, y palabras que terminan con io, exceptuando zio, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro tipo de plurales, que son las palabras que terminan en co, geo, cia o gia. Repasando la pronunciación, co, go, cha, ya, ¿sí? Dependiendo en qué sílaba terminan, van a tener distintas opciones para pasar al plural. Las palabras que terminan en co pueden pasar al plural, como reemplazando co por chi o reemplazando co por ki. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Las palabras que terminan en go van a pasar al plural, reemplazando go por gi o go por gi. En estos casos no existe una regla, simplemente hay que practicarlo hasta que lo vayamos aprendiendo. Y no es que puedo elegir cómo pasarlo al plural. No, existen las palabras, digamos, ya establecidas. No es que yo tengo, por ejemplo, amico, decir en plural amici o amiki, como yo quiera. No, de estas dos opciones de plurales, que son las dos opciones que hay acá para las palabras que terminan con co, es una la válida, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. En este caso es amici, entonces amiki lo borro, ¿sí? Amico, amici es el plural. Lo mismo con las palabras que terminan en go, puede ser el plural gi o gi. Y después tenemos las palabras que terminan con cha, ¿sí? Cha, que el plural puede ser che o che. La pronunciación es la misma, pero son diferentes. Fíjate que acá tiene una i entre la c y la e. Es decir, reemplazo esto por alguna de estas opciones. Y lo mismo con ya. Reemplazo el ya por ye o ye. Vamos a verlo con ejemplos que es más claro. Entonces, tenemos fiocco, ¿sí? Termina con co. El plural va a ser fiocchi. Entonces, reemplazo el co por ki. Pero amico lo voy a reemplazar por chi. El plural es amici. ¿Sí? Fiocco, por ejemplo, un fiocco di neve, un copo de nieve. El plural va a ser fiocchi. Fiocchi di neve, copos de nieve. Amico, amigo, amici, amigos. Psicólogo, termina con go, psicologi. Pero quirurgo, chirurghi. ¿Sí? Entonces tenemos co y go y los distintos plurales. Y después tenemos palabras que terminan con cha, tenemos camicha, camisa y arancha, naranja, que puede que terminen con CIE o CE. ¿Cómo? Acá sí existe una regla. ¿Cómo me voy a dar cuenta cómo terminan, cómo paso al plural? Porque si antes de cha, si antes de C y A tengo una vocal, voy a pasar al plural como C y E. ¿Sí? Camicha, camiche. Ahora, si antes del C y A tengo una consonante, por ejemplo, arancha,
¿sí? Tengo una consonante, voy a pasar al plural como arance, C-E, ¿ok? Y lo mismo pasa con la G y A, ¿sí? Por ejemplo, spiaggia, playa, tengo una consonante adelante del G y A, entonces el plural va a estar compuesto por GE, spiaggia, spiagge. Y ciliegia, cereza, tiene una vocal antes de la G. Entonces, el plural va a estar compuesto por G y E. Ciliegia, ciliege. Cereza, cerezas. ¿Sí? Entonces, para los casos de cha y ya, dependiendo si adelante de esta sílaba tienen vocal o consonante, el plural va a estar formado de esta manera. Si adelante tienen una vocal, el plural va a estar formado por C y E o G y E, y si adelante de esta sílaba tienen una consonante, el plural va a estar formado por C, E o G, E. ¿Sí? Entonces, para hacer un pequeño resumen, primero vimos cuándo son masculinos los sustantivos, ¿sí? Y cuándo son femeninos. Tenemos sustantivos que terminan con la O, que en su mayoría son masculinos, sustantivos que terminan con la A, que en su mayoría son femeninos, y sustantivos que terminan con la E, que dependiendo distintas reglas pueden ser masculinos o femeninos, ¿sí? Que tenemos las reglas acá. Después vimos cómo pasar al plural, los sustantivos. La regla general es que dependiendo con la vocal que terminan, les cambio esa vocal y ya pasan al plural. Pero existen excepciones. Por ejemplo, las palabras extranjeras no cambian, las palabras que terminan con una vocal acentuada tampoco, las palabras monosílabas tampoco cambian, tenemos palabras con plurales irregulares, tenemos palabras que terminan en ista, que dependiendo del género van a tener dos plurales diferentes, y tenemos las palabras que terminan con io, ¿sí? Que en vez de agregar una i, reemplazar la o por la i, solamente saco la o, excepto la palabra zio. Y después tenemos este tipo de plurales, ¿sí? Que tenemos acá todos estos ejemplos. Bien, esto ha sido la clase de sustantivos y plurales, que es fundamental para la clase que viene, que son los artículos. Para poder aprender artículos tenemos que saber el género y el número de los sustantivos. Así que si te quedan dudas, déjalas en comentarios y te respondo por ahí, o en el próximo video lo vemos de nuevo y decime si te sirvió y nos vemos la próxima clase. Ci vediamo.